Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Quincuagésimo sexto capítulo. Fanático loco. Una débil luz brilló en la oscura mina abandonada desde arriba. Un enorme y musculoso maestro mágico estaba de rodillas, con la cabeza colgando. Con sus gruesos brazos extendidos a ambos lados como si estuviera crucificado, parecía una marioneta suspendida por hilos. Había perdido tanta sangre que podría ponerlo en estado crítico, aunque el hombre, Sahik, estaba inconsciente y, por lo tanto, no era consciente de ello. Las gotas de sangre, de un rojo intenso, goteaban y eran absorbidas por el sucio suelo. El rostro de Sahik parecía mortalmente pálido, posiblemente debido a la escasa luz. Unos finos tubos se clavaron en sus brazos como si fueran venas. Se retorcían y palpitaban mientras se abrían paso en lo más profundo de sus brazos. Sin embargo, Sahik no se movió. Los tubos conducían a un gran trozo de tela de cuero a unos metros de distancia. Pero esa vista se sentía fuera de lugar. Estaba bajo tierra y el aire estaba estancado, y como se podía deducir del olor desagradable, ni siquiera el viento llegaba hasta aquí abajo. Pero la tela se agitaba de un lado a otro como si se moviera con el viento. No, se retorcía como si estuviera viva. Al mirarlo más de cerca, la tela de cuero no estaba conectada ni a las paredes ni al suelo. Parecía flotar en el aire. El centro de la tela sobresalía como si hubiera algo debajo. Y de hecho había algo, un grotesco fin. La razón por la que parecía flotar era su delgado cuerpo. La parte superior de su cabeza estaba cubierta con una tela de cuero hecha jirones, y debajo de ella había una figura delgada y enfermiza reducida a nada más que piel y huesos. Sus articulaciones nudosas, sus garras afiladas y sus piernas dobladas eran, en efecto, las de un monstruo. Parecía un poco humanoide, pero no había nada de humano en él. Eso bastaría para que la mayoría de la gente sintiera asco y empezara a temblar de miedo. Parecía un ahorcado, pero incluso para un fin parecía más muerto que vivo. La oscura impresión que desprendía y los peculiares tubos que palpitaban inquietantemente dejaban claro que se trataba del despreciable fin que lavaba el cerebro a sus subordinados y los utilizaba como peones, el Ogma. Los tubos que se extendían por debajo de la tela de cuero seca hasta los brazos de Sahik volvieron a retorcerse. Habían entrado por las muñecas y se habían abierto paso hasta los codos. Las gruesas cejas de Sahik se movieron, con los ojos aún cerrados. Al momento siguiente, flexionó los brazos con tanta fuerza que aparecieron las venas, y se liberó de sus ataduras. Agarró los tubos y los sacó de sus brazos. ¿Qué? Mierda, me estaba quedando dormido. Sahik levantó la cabeza lentamente y en silencio, con una furia feroz en los ojos. Se había separado de sus compañeros al caer bajo tierra, y finalmente se había encontrado con su objetivo cuando fue alcanzado por un ataque sorpresa de un hechizo de elemento oscuro y fue capturado por tentáculos. Le habían llenado de anestesia y, justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, se despertó. La razón por la que había evitado que le lavaran el cerebro era la bengala de señal que había disparado a Luz. Las ondas de maná habían penetrado en el suelo y despertado a Sahik. Fue un momento realmente afortunado, aunque sintió que solo había dormido un poco. Como Alus había predicho, el Ogma no tenía mucha destreza en el combate, por eso se escondió aquí abajo. Ahora que Sahik estaba despierto y usaba force, no se diferenciaba de un niño. En un instante estuvo junto a él y descargó una poderosa patada en su huesudo cuerpo. El cuerpo del Ogma se dobló por el impacto. Su abdomen se abrió y sus huesos se hicieron añicos. Tras estampar a su oponente contra la pared, Sahik disparó con rabia un rayo a través de los tubos que sostenía. Los rayos corrieron por los tubos de cada mano, y cuando se encontraron en el cuerpo de Ogma estallaron en violentas chispas. La luz era tan intensa y brillante que borró todas las sombras durante unos instantes. Al ver al Ogma calcinado e inmóvil, Sahik exhaló. Incluso para alguien tan atrevido como él, tener objetos extraños en sus brazos era muy incómodo. Cortó los tubos restantes, los arrojó al suelo y los pulverizó bajo su pie. Los tubos, al ser cortados de su cuerpo, pronto se convirtieron en polvo. Maldita sea, realmente he bajado la guardia, dijo Sahik con disgusto, rascándose la cabeza. Luego se frotó el cuello, ya que al haberle inyectado anestesia, se sentía extrañamente somnoliento. También se frotó los ojos, pero de repente chasqueó la lengua. ¡Ay, tengo suciedad en los ojos!
Siguió flotándose mientras observaba cautelosamente al Fiend. Tras confirmar que seguía vivo, se acercó a la figura carbonizada. Reunió maná en su mano, que se convirtió en el atributo del rayo, y luego lo descargó. Esto tuvo lugar en un instante, sin dar al Fiend la oportunidad de escapar. Es hora de dejar de esconderse y luchar. Seguro que me hiciste pasar un mal rato para ser un falso humano. Pero ahora es el momento de la venganza. Veamos cuánto puede soportar. Sin dejar de descargar electricidad, Sajik agarró la tela de cuero seca, haciendo más fuerza con la mano. La arrancó y se aferró al cuello del delgado y enjuto Fiend. Un rayo atravesó el cuerpo del Ogma. Un humo blanco surgió de él y las repetidas descargas hicieron que su cuerpo se retorciera. Con la intención de acabar con él, Sajik bajó la mano como un hacha y destrozó la cabeza del demonio. Lo encontré en el primer golpe. Dentro del cráneo había un núcleo de aspecto venenoso que parecía un cerebro. Los labios de Sajik se torcieron en una sonrisa. Convirtió su maná en un relámpago y su guantelete brilló de color blanco mientras lo vertía todo en el Ogma. El núcleo no tuvo ninguna posibilidad de resistir aquel espantoso ataque y se hizo añicos. El núcleo del Ogma se quemó tan rápido que ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar, y su cuerpo se deshizo en cenizas. Sajik soltó la cabeza, que era lo único que le quedaba, y vio cómo se convertía en polvo en el suelo. Sí, dijo, con el ánimo elevado. Hey, Sajik. Sajik, sigues vivo. Oyó las voces familiares de sus compañeros. Se habían dividido para acabar con los Fiends mientras se abrían paso por el complejo de túneles, y algunos de ellos habían llegado hasta él. Estoy aquí. Respondió Sajik con voz retumbante, como si quisiera decir que estaba perfectamente bien, mientras sus compañeros se acercaban corriendo. ¿Sentiste la señal de bengala de Sir Alus? Tenemos que acabar con esto rápidamente, dijo un miembro del escuadrón. Pero Sajik se limitó a frotarse la barbilla y a reírse. Llegas demasiado tarde. Acabo de rematarlo. Una vez que lleguemos a la superficie, deberíamos disparar la señal para mostrar que el Ogma ha sido asesinado. Había habido algunos accidentes, pero el Ogma había sido eliminado en muy poco tiempo. Y como Sajik lo hizo por su cuenta, eso fue aún mejor. Pero como era de esperar de un clase como el Ogma, aunque era frágil en el combate cuerpo a cuerpo, había golpeado inesperadamente su punto débil. Esto devastará a la capitana. Un hedor estaba en el aire. El origen era una pila de cadáveres a medio comer abandonados en un rincón. Lo más probable es que fueran parte de la avanzadilla. El corazón de Sajik se llenó de ardiente ira. El paño de cuero que llevaba el Ogma no hacía más que echar leña al fuego. La piel humana seca tenía un ligero efecto aislante. Tal vez fuera el intento del Fiend de resistir el atributo del rayo, o tal vez fuera porque aborrecía la luz. En cualquier caso, una vez que Sajik se agrupó con sus compañeros, se dieron la vuelta para volver a la superficie. La sangre seguía brotando de sus brazos después de haber sacado los tubos, sin ninguna señal de detenerse. Voy a tener que pedirle ayuda a Louise con esto. Ella siempre me delata ante la capitana. Sajik había sacado la mecha más corta y tendría que informar a Letty del destino de la avanzadilla, por lo que no pudo evitar sentirse deprimido y refunfuñó con expresión de hartazgo. Sin embargo, no tenía intención de tomarse ni siquiera un breve descanso. Una vez curado, se reuniría con el resto del equipo. Por eso quería evitar molestar a Louise cuando finalmente se reuniera con ella. Y por eso sacó sus quejas ahora mientras avanzaba por el oscuro túnel. Asterisco 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 asterisco. Louki y Mujir corrían por una montaña a toda velocidad, con la mirada hacia adelante, moviéndose como si algo les apremiara. Pero más que la impaciencia, era el sentido de la responsabilidad lo que los impulsaba. ¡Qué velocidad! No puedo seguir el ritmo, dijo Mujir con expresión preocupada. Como dígito doble, si quisiera, estaba seguro de que su velocidad instantánea podría superar la de Sajik en circunstancias normales e incluso rivalizar con la de Letty. Lo mismo ocurría con su visión cinética. Incluso podía reaccionar a Sajik cuando usaba Force. Pero ahora lanzaba hechizo tras hechizo mientras perseguían a Lefkis para entretenerlo, pero no mostraban signos de acertar. Tras su primer disparo, el Lefkis pareció percibirlo antes de tiempo y esquivo. El Lefkis era un Fiend escurridizo. No habrían podido encontrarlo si hubieran buscado a ciegas. Pero gracias al plan de Alus, pudieron localizarlo siguiendo el camino de las secuelas tras el primer Demis Brionach. Lo localizaron y empezaron a perseguirlo, pero ahí empezaron sus problemas. Mujir, déjame hacerlo. Louki solo debía ser un apoyo, así que Mujir aceptó su oferta a regañadientes. Había que detener a Lefkis y no podía permitirse ser exigente. Por favor, dijo. En el mismo momento en que respondió, Louki desapareció en un relámpago. Cortando el aire, redujo la distancia con el Fiend.
Su velocidad instantánea estaba a la altura de Sahik usando Force, lo que le sorprendió. Sin embargo, fue capaz de hacerlo ignorando el estrés que suponía para ella. El uso excesivo de Force por parte de Louki mientras su cuerpo aún se estaba desarrollando acabaría por perjudicarla. Pero aún así, no había otra manera. Al ver eso, la expresión de Mujir fue conflictiva. Había oído hablar de los arduos esfuerzos que suponía para Sahik aprender Force. Incluso los adultos podían sufrir graves daños en las piernas si seguían utilizando Force de forma imprudente e innecesaria. Mientras tanto, el Lefkis, que había estado corriendo de pico en pico, comenzó a cargar grandes cantidades de maná en su largo cuerno. Siguió corriendo mientras cargaba, entrecerrando los ojos como si mirara a algo lejano. Louki pudo ver claramente Claramente los relámpagos que convergían en su cuerno. La luz mística era sin duda una señal de Demis Brionach. No debería ser capaz de usarlo repetidamente. Mientras ese pensamiento de pánico aparecía en su mente, Louki se dio cuenta de por qué el Lefki se movía tanto. No era solo un medio para escapar de la persecución. El Demis Brionach era un poderoso hechizo que reunía el maná en el aire y lo disparaba. Como resultado, consumía la mayor parte del maná de su entorno, pero al desplazarse a una nueva zona intacta, podía absorber más maná. El segundo disparo sería menos potente que el primero, pero eso no significaba que no fuera una amenaza. No puedo dejar que vuelva a disparar. Acelerando aún más, Louki sacó varios AAR de tipo cuchillo y los lanzó en un solo movimiento. Los cuchillos, revestidos de electricidad, tenían un considerable poder de penetración. Volando rectos como flechas, parecía que iban a atravesar la cabeza del Fiend justo antes de que pudiera disparar el hechizo. Sin embargo, todos los cuchillos fueron repelidos por una barrera similar a una descarga eléctrica que había sido creada por el cuerno del Fiend antes de que pudieran alcanzarlo. Era una combinación de movimiento ofensivo y defensivo. La composición del hechizo debía incluir partes de un hechizo de barrera con atributo de rayo. Como un escudo que protege a un francotirador antes de disparar, el Lefkis parecía ser capaz de desplegarlo a voluntad, en cuyo caso los hechizos novatos o los ataques con una cantidad comparable de maná no serían capaces de detener el aterrador ataque. Tisk. Reaccionó Louki, mientras el Lefkis estrechaba los ojos hasta el límite y disparaba el segundo Demis Brionach como si quisiera ridiculizar sus esfuerzos. En ese momento, el Fiend se detuvo en seco y se apoyó en sus 4 patas. Louki empujó con más fuerza mientras los músculos de sus piernas crujían, acercándose rápidamente al Fiend. Sacó otro cuchillo, decidida a derribarlo esta vez, y lo blandió hacia abajo como si fuera la batuta de un director de orquesta. Lightning Ray, un rayo cayó del cielo en el punto indicado por la punta del cuchillo, golpeando directamente al Lefkis. Se oyó un rugido que retumbó en los oídos. Intentó prepararse mientras lanzaba el hechizo, pero como resultado de su aceleración levantó mucha nieve. Rápidamente retomó su postura. Incluso después de ser golpeado por un rayo de esa magnitud, el Lefkis se mantuvo imperturbable. Louki se mostró sorprendida de la escena. Toda la energía del rayo se había deslizado por su cuerpo sin penetrar en él, como la lluvia sobre un paraguas. Se transformó entonces en una red de rayos de varias capas que se pegó a su cuerpo. Al momento siguiente, el Lefkis agitó su larga melena y su cuerpo como un perro mojado que se sacude el agua. La electricidad rebotó en su cuerpo y se dispersó en todas las direcciones. ¿Cyralus también anticipó esto? Ya estaba claro que el Lefkis tenían resistencia al atributo rayo. El cuerpo y el pelaje del Fiend eran mejores conductores de maná que una AR. Alus había dicho que Brionach y Demis Brionach eran en parte hechizos de atributo rayo, así que aunque no estaba completamente seguro, al menos había previsto la posibilidad de que el Lefkis se especializaran en el atributo rayo. Si la velocidad era todo lo que se necesitaba para perseguir y evadir los ataques de largo alcance del Lefkis, entonces Sahik usando Force sería mejor que Mujir. Sin embargo, Alus eligió enviar a Sahik a eliminar a Logma en su lugar. Debió prever esta situación. Al mismo tiempo, Louki se dio cuenta de que no le habían dicho que apoyara a Mujir porque fuera débil. Las indicaciones de Alus y la colocación del personal habían sido las adecuadas. Si Lightning Ray no funciona, tendré que probar otra cosa, pensó, mordiéndose el labio. Sería mortificante quedarse solo como apoyo de Mujir. Un destello de luz apareció sobre la cabeza del Fiend. Mujir saltó hacia el Fiend y lanzó su tonfa AAR. Había visto lo que acababa de ocurrir e intentó un ataque físico directo. Por supuesto,
La superficie de sus armas estaban revestidas de maná y, combinadas con sus habilidades entrenadas, su poder destructivo se multiplicó varias veces. Un veloz y poderoso golpe se desencadenó hacia la cabeza del Fiend. Desde el punto de vista de Louki, parecía que había atacado al Lefkis con la guardia baja. Sintió que la batalla estaba ganada. El hecho de que su Lightning Ray fuera rechazado fue una sorpresa, pero la confianza del Fiend, típica de los Fiends de alto rango, en que no tenía enemigos dignos, se había vuelto en su contra. Bajó la guardia y Mujir golpeó en la apertura. Y lo que es más importante, con su uso liberal de Force, había sido capaz de acercarse al Fiend por primera vez. Lo único que quedaba era coordinar con Mujir e idear algún tipo de contramedida para su resistencia al rayo. El Fiend no tendría la oportunidad de disparar un tercer Demis Brionach y volver a molestar a Alus. Sin embargo, el Lefkis destruyó fácilmente la ingenua fantasía de Louki. El ataque de Mujir estaba a unos milímetros de golpear su nuca cuando, de repente, el objetivo desapareció frente a él. El ataque destinado a golpear su abertura no dio más que en el aire. Los dos no estaban tan asombrados de que se evitara el ataque, sino de cómo lo había hecho el Fiend. Finos hilos de electricidad quedaron en el lugar donde había estado el Fiend. Force. El nombre del hechizo que salió inconscientemente de la boca de Mujir era el mismo que acababa de utilizar Louki. Mujir. Detrás de ti. Al escuchar la advertencia de Louki, Mujir se volvió y vio la afilada punta del cuerno del Lefkis acercándose a su cuello. ¡Ac! Se dobló hacia atrás, el ataque apenas le rozó. Una salpicadura de sangre voló por el aire desde su cuello. Al mismo tiempo, vertió maná en su tonfa y se abalanzó sobre el cuerno mientras caía, poniendo suficiente potencia en él para romper el cuerno, pero el Lefkis utilizó Force y se puso fuera del alcance del ataque. Tisk. Mujir se puso una mano en el cuello. La sangre fluía, pero su arteria estaba intacta. Como el Lefkis acababa de disparar un Demis Brionach, su cuerno estaba lo suficientemente caliente como para que el roce le quemara la piel. Tras comprobar su herida, miró su tonfa. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no fue porque hubiera descubierto una forma de matar al Lefkis. Cabello. Estaba reaccionando a lo que se había unido a su tonfa en su contraataque. Era una parte de su melena, pero tenía un aspecto completamente diferente del grueso pelaje que llevaba el Fiend. Era fino, lustroso y de un color particular. El ojo perspicaz de Mujir le dijo inmediatamente que era cabello humano. Creía que se había preparado para esto, pero sabía de quién era el cabello, la observadora que había estado en la avanzadilla. Además, era una de las pocas usuarias del elemento luz. Por desgracia, parecía que Alus había dado en el clavo con su cruel explicación de por qué el Lefkis podía utilizar un elemento normalmente imposible para los Fiends. Una violenta rabia amenazó con brotar de él, pero la contuvo con una fría exhalación. Eso no cambiaba el hecho de que tenía que matar a ese Fiend, pero dejarse llevar por la ira era ineficaz e iba en contra de su manera de hacer las cosas. Mantendría la calma, eligiendo el método más eficiente y óptimo. Con silenciosa determinación, Mujir concentró su maná en su tonfa. Si el Lefkis podía usar Force, la situación era considerablemente peor que antes. Los humanos solo podían usar Force durante un tiempo limitado, y no había forma de mitigar la tensión que suponía para el cuerpo. En todo caso, sería extraño que una mejora tan intensa no tuviera ningún inconveniente. Los Fiends, por otro lado, evolucionaron sus cuerpos para ser más adecuados para el uso de la magia, y también fueron mucho más eficaces en el uso de la magia para mejorar el cuerpo. En ese caso, es una batalla de tiempo. Los Fiends de clase A y superiores estaban casi perfectamente optimizados para utilizar la magia de sus atributos. La resistencia a la electricidad que mostró ante el ataque de Louki lo dejaba claro. Sabiendo eso, Mujir no era tan tonto como para intentar competir con el Fiend en términos de fuerza física. Louki se acercó a Mujir para cubrirlo. Ella había llegado más o menos a la misma conclusión. Sin embargo, había algo que solo ella podía hacer. Al ver a Louki despegar, Mujir se sorprendió por un momento, pero luego comprendió rápidamente sus intenciones. No podrían eliminar al Fiend si se quedaba de apoyo. Louki había pasado bastante tiempo en el mundo exterior, y había pasado por sus propios momentos de vida o muerte. Puede que no entienda el sentido único de la cooperación del escuadrón, pero tenía suficiente experiencia en averiguar cómo matar a los Fiends. Comenzó usando Force para hacer reaccionar al Fiend.
El Lefkis ya era lo suficientemente ágil, y con Force, Louki era la única que podía mantenerlo a raya. Sacó unos cuchillos de su cadera, sujetándolos entre los dedos, y desafió a ese fin que podía resistir la magia en la que ella se especializaba. Había estado dispuesta a dar su vida por el bien de Alus desde el principio. Pero los pensamientos de Letty aparecieron en su mente. Después de todo, este lugar es honesto. Era como una princesa guerrera llena de compostura y orgullo, una de las dos únicos de Alfa. Realmente puede ser un inconveniente. Louki recordó la complicada expresión de Letty, como una sonrisa llorosa, al pensar en sus camaradas caídos. A Louki le gustaba. Era una mujer que comprendía a Alus, la persona más importante en la vida de Louki, y podía mantener una relación amistosa con él. De repente, recordó la farsa de su hermandad que habían protagonizado durante el festival del campus. Louki no tenía padres ni hermanos, pero sentía que ella y Letty podrían llevarse bien si realmente fueran hermanas. Le vino a la mente la idea de que las dos fueran buenas hermanas entre sí sin importar la edad que tuvieran. Una vez que volvamos debería darle las gracias. De repente, Louki sonrió. Letty tenía razón. El corazón era realmente honesto. Nadie podía detener un impulso del alma. Louki sintió que le habían enseñado algo que le faltaba. Le costaba expresarlo con palabras, pero Letty era un tipo de maestro mágico diferente al de Alus. También estaba convencida de que Alus había visto esa cualidad en Letty y la había reconocido en ella. Alus era la razón de la existencia de Louki, pero el camino que tomó no fue el único. Este descubrimiento llenó su corazón de una sensación de asombro. Se sentía como si hubiera despertado a la verdad. El camino de Letty como maestra mágica era otro ideal. En ese caso, tal vez había otras formas de permanecer al lado de Alus en lugar de una sola. Ese pensamiento apareció en su mente, y al momento siguiente estaba convencida. Efectivamente, ella podía poseer algo que Alus no tenía, y podía utilizarlo para apoyarle y permanecer a su lado. Finalmente Louki encontró una respuesta. Y la fuerza llenó inconscientemente su cuerpo. Al instante, cambió a su mayor velocidad y desapareció, dejando solo chispas de rayos y nieve a su paso. En el mismo momento, el Lefkis también desapareció. Ocasionalmente, sonidos de electricidad chocando reverberaban en la distancia. Los destellos de luz producidos por la punta de los cuchillos aparecían y desaparecían, bailando en el aire. A medida que pasaba el tiempo, la nieve se decoraba con salpicaduras de sangre, que poco a poco aumentaban en número. Era sangre humana roja. Louki estaba siendo sobrepasada. Desafiaba al Lefkis con una supervelocidad que superaba los límites de la percepción humana, pero seguía estando un paso por detrás del Fiend, a pesar de estar dispuesta a recibir daño con tal de derrotar a su enemigo. Louki se concentró en esquivar los ataques, y en atacar con sus cuchillos revestidos de electricidad. Pero aún así, el cuerno del Fiend rozó sus mejillas y brazos, salpicando sangre fresca, ya que el Fiend logró evadir todo. Por lo que pudo recordar, ya había arrojado 8 cuchillos. Todo el tiempo estaba luchando al límite de sus posibilidades. Mujir lo vio, y percibió la determinación en la forma de luchar de Louki y sus intenciones. Para que sus esfuerzos coordinados tuvieran éxito, necesitaba acertar con el momento. Y en realidad, él era el único que podría seguir el ritmo de la situación. En el mejor de los casos, un maestro mágico ordinario solo vería chispas chocando a gran velocidad. Primero utilizó sus oídos. Siguiendo los sonidos sobre la nieve, así como el flujo del viento, pudo distinguir los choques y poco a poco sus ojos se ajustaron. Una vez hecho esto, Mujir le hizo una señal a Louki con la mano. Louki lo miró en medio de la batalla, y lentamente cambió el lugar de la pelea. Finalmente, el Lefkis se puso a tiro de Mujir, que no perdió el tiempo en saltar. Abrió bien los ojos, y con una velocidad inicial explosiva se acercó al Lefkis. Fue solo un momento, pero fue a supervelocidad. Las tonfas de Mujir volaron hacia la cabeza y la pierna del Lefkis, las tonfas en sus dos manos atacando ambos lugares al mismo tiempo. Su máxima prioridad era la cabeza, donde probablemente estaba el núcleo, así como la pierna para quitarle velocidad. Si cualquiera de los dos ataques impactaba, estaría bien. Al mismo tiempo, Louki cambió a la ofensiva. Ambos esperaban que esto pusiera fin a la batalla. Desgraciadamente, no lo consiguieron. Por supuesto, Mujir no iba a perder fácilmente la oportunidad que había estado esperando.
La respuesta estaba en la superficie de la tonfa que había acercado rápidamente a su cara. Un punto específico de la misma se había calentado, quemando el aire circundante. Eso fue una sorpresa. Pensar que podía contraatacar en ese momento. Mujir estaba asombrado. Fue un golpe técnico con todo su poder detrás. No podía creer que lo hubiera esquivado y que a cambio hubiera recibido un contraataque. Si no hubiera dado un paso más corto por reflejo y se hubiera puesto a la defensiva, ese cuerno caliente le habría atravesado la garganta. Incluso mientras luchaban contra Louki, el Lefkis permaneció vigilante contra Mujir. Eso significaba que Louki no podía ocupar toda la atención de su enemigo. El asombro de Mujir embotó sus movimientos por un momento, y el equilibrio que ambos mantenían a duras penas se derrumbó como resultado. Louki, sorprendida, esquivó la estocada del Lefkis dirigida a ella, perdiendo el equilibrio en el proceso. Al ver un hueco, el Fiend abordó, haciendo volar su cuerpo. Como levantó los brazos para protegerse, el daño no fue tan grave, y aterrizó sin hacerse más daño. Pero el ataque abrió la distancia entre ellos, y el Fiend hizo el primer movimiento. Su cuerno empezó a brillar de repente mientras el maná se acumulaba en él. La imagen de Demis Brionach parpadeó en las cabezas de Louki y Mujir. Pero este ataque tardó mucho menos en construirse. Un rayo de luz salió disparado del cuerno. No era un ataque de largo alcance como antes, sino uno simple dirigido a Louki. El alcance era de solo una docena de metros. Cuando se dio cuenta de que no necesitaba una carga completa de maná si no era un ataque de largo alcance y alta potencia, ya era demasiado tarde. Nunca lo habría conseguido esquivando normalmente. Un escalofrío le recorrió la espalda y entonces, traspasó sus propios límites. No tuvo tiempo de pensar en ello, usando force al máximo para salir de la situación tan rápido como pudo. El Demis Brionach rozó a Louki y desapareció en la montaña tras ella. Al ser una versión simple, no tenía la capacidad de rastrearla. Tras desplazarse varios metros en un abrir y cerrar de ojos, Louki cayó y rodó sobre la nieve. Respiró profundamente. Una vez que el aire fresco entró en sus pulmones, se dio cuenta de que había salido con vida. Sin embargo, el Lefkis se despreocupó de sus sentimientos y se lanzó a perseguirla. Como si sintiera que debía tener cuidado con ella, comenzó a atacarla de nuevo. Con la esperanza de aplastar su cráneo, bajó una pata. Utilizó force a tiempo para evitarlo, pero igualmente se vio envuelta en una lucha a vida o muerte. El retroceso de usar force más allá de sus límites fue mayor de lo esperado y no pudo usar sus piernas correctamente. Louki esquivó a duras penas la carga de Lefkis, que volvió a atacarla. Su larga cabellera le rozó el pecho. Cuando se cruzaron, ella vertió en su cuchillo el doble de maná que de costumbre y lo lanzó, revestido de electricidad, contra el Lefkis. Imagen. Pero al momento siguiente, la sangre brotó de su pecho. ¿Qué? Louki se sorprendió, preguntándose cuándo la habían herido. El pelo solo había tocado ligeramente su pecho. Sin embargo, cada mechón estaba tan afilado como una cuchilla y la cortó. Además, estaban tan afilados que ni siquiera se había dado cuenta de que la habían cortado. Louki se llevó una mano al pecho y se levantó sobre una rodilla. Todavía no se había recuperado de la reacción de force. Su cuchillo lanzado ya había sido repelido por el cuerno del Fiend. Lo único que consiguió fue dejar un pequeño rasguño en el cuerno. Al ver al Lefkis listo para volver a cargar, Louki se puso a trabajar inmediatamente en la construcción de un hechizo. Su cuerpo se movía más rápido que su mente. Que sus piernas no pudieran moverse ante este enemigo significaría una muerte segura. Sacó 4 cuchillos entre sus dedos y los lanzó hacia el Fiend. Pero ninguno de ellos voló hacia el Lefkis, sino que tomaron varias trayectorias. El Fiend ni siquiera miró los cuchillos, mientras se acercaba a Louki. Pero eso era justo lo que había planeado. Lightning Bind, los mangos de los 4 cuchillos chispearon, y en un instante un rayo los conectó en una red de electricidad. Normalmente los cuchillos se incrustarían en las paredes para anclar la red y capturar su objetivo. Pero aquí no había nada a lo que sujetarse, así que no era del todo efectivo. En todo caso, era un movimiento reflejo condicionado destinado a detenerlo. O bien el Lefkis vio los efectos del hechizo, o sabía que su resistencia lo protegería, ya que no mostró ningún signo de huir. De hecho, se inclinó hacia adelante para bajar su cuerno como si fuera a rasgar la telaraña. El Lightning Bind parecía estar por desgarrarse.
pero en el momento siguiente se envolvió alrededor del Lefkis, deteniéndolo por un momento. El Lefkis pareció sorprendido y se congeló por un instante. Sacudiendo la cabeza, se olvidó de la existencia del otro maestro mágico. Y en ese preciso momento de oro, Mujir atacó. Su costumbre de observar tranquilamente a su presa y aprovechar cualquier oportunidad había dado sus frutos. Atacó repentinamente y desde el punto ciego del Find, estrellando su tonfa contra su cabeza con toda su fuerza. Con una puntería infalible, la tonfa mejorada por el maná de Mujir golpeó el punto vital del Find, golpeando su cuerpo de cabeza contra el suelo. En el proceso, su brazo rozó su afilado pelo y se laceró, pero continuó con otro ataque. Girando su tonfa, la clavó en el estómago de Lefkis. El Find gimió, pero no fue una herida mortal. Repelió con fuerza la tonfa, saltando y alejándose mientras la sangre brotaba de sus heridas. Louki pensó que habían perdido su oportunidad, pero Mujir siguió observándolo con calma. Has estado corriendo a tu antojo, pero por fin has dado un paso atrás, dijo. Ella jadeó. Efectivamente, se había detenido. Y entonces retrocedió. Por primera vez, el ágil Lefkis estaba presionado y se tambaleaba. Pero no parecía que su núcleo hubiera sido dañado. Y el alcance de sus habilidades de autocuración aún no estaba claro. Sin embargo, habían conseguido darle un golpe. Louki se puso en pie y confirmó que las numerosas heridas de su pecho no afectarían a su capacidad para seguir adelante. En momentos como este, agradecía el uniforme militar especial. Todavía puedo luchar. Alzó la voz todo lo que pudo, teniendo en cuenta sus heridas y las secuelas de Force. Entendido. Terminaremos esto en el próximo ataque. Por lo que puedo decir, se está tambaleando. Debería ser suficiente para cerrar la brecha. La voz de Mujir era compuesta y su tono era seguro. No lo decía por descuido u orgullo, sino por convicción. Louki se puso en posición para volver a usar Force. Antes de darse cuenta, sus pantorrillas estaban mojadas de sangre. Probablemente era de una hemorragia interna más que de las heridas de su pecho. Francamente, sus piernas estaban casi al límite. Además del aumento de la capacidad física, el uso repetido de Force también podía causar síntomas similares a la parálisis de los sentidos, impidiendo al usuario reconocer sus limitaciones. Cuando ya no podían mover su cuerpo, por fin comprendían en qué estado se encontraban. Por supuesto, Louki no iba a repetir su error del torneo mágico amistoso. Evitó cualquier movimiento inútil tratando de despistar a su oponente y, en su lugar, tomó el camino más corto. Acortó la distancia con el Lefkis y saltó por encima de él, lanzándole cuchillos. Los cuchillos llovieron desde el aire con una fuerza increíble. Pero al momento siguiente, una gran cantidad de nieve se levantó mientras el Lefkis desaparecía del lugar. Había esquivado la espantosa lluvia de cuchillos, pero no todos. Los ojos de Louki se enfocaron. 2 cuchillos parecían haber sido golpeados por el cuerno mientras giraban en el aire, desviados de su trayectoria original. Los cuchillos habían caído por todas partes, pero 2 apuntaban claramente en la dirección en la que desapareció el Lefkis. Se está desacelerando. Louki aterrizó y volvió a patear el suelo. Pero no se dirigió hacia el Find. En su lugar, se dirigió hacia los 2 cuchillos que aún giraban en el aire, y les dio una buena patada en sus mangos. Los cuchillos volaron de nuevo como flechas. Atravesaron el cuello del Lefkis y el Find se retorció de dolor. En ese momento, el ambiente alrededor del Lefkis cambió. Fue un cambio minúsculo que podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado prestando mucha atención. Su centro de gravedad cambió como si buscara escapar. El Lefkis era un Find con características muy animales. Y los Find que tomaban la información de los animales, especialmente los carnívoros, mostraban de vez en cuando destellos de los instintos de supervivencia de esos animales salvajes. Tendían a obedecer la ley de la selva, así que era natural que sus instintos primitivos les llevaran a intentar evitar la muerte. Pero cuando el Lefkis intentó obedecer a sus instintos, la trampa del cazador ya se había cerrado. Sus 4 patas se hundían en el barro. El hechizo de Mujir, Restriction Mars, había hecho que el suelo circundante fuera altamente viscoso. En poco tiempo, los tobillos del Find se hundieron en el barro. El barro se coaguló, lo que hizo que no pudiera sacar sus pies. Mujir bajó su tonfa y se movió para añadir el siguiente hechizo al Restriction Mars. De repente, el barro comenzó a moverse. Subió por las piernas del Lefkis como si tuviera mente propia.
El barro se pegó a su cuerpo, burbujeante, como un molusco que se niega a soltar a su presa. A medida que el lodo se enredaba alrededor de la piel, el cuerpo del Lefkis comenzó a hundirse más rápido. El Lefkis respiraba violentamente y con los colmillos desnudos, pero no debería poder hacer nada más. Cuando Mujir intentó rematarlo con un golpe desde arriba, escuchó un aullido. Instintivamente controló el barro, tratando de hacer que el fin se hundiera más. Pero antes de que pudiera. ¿Qué? Un rayo cayó de repente sobre el Lefkis desde arriba. Una luz brillante llenó los alrededores. Sospechaba que el Lefkis había hecho caer un rayo sobre sí mismo, pero tanto él como Louki estaban demasiado ocupados protegiéndose para averiguarlo. Rugieron más rayos, cegando a Mujir. Al mismo tiempo, el Distriction Mars fue arrastrado por el viento, y el pantano sin fondo desapareció. Normalmente un movimiento así sería suicida, pero el Lefkis tenía resistencia al rayo. Probablemente fue un último esfuerzo para aprovechar esa propiedad. Así que incluso puede hacer algo así. Mujir no tenía ningún hechizo llamativo como Sahik. Como usaba veneno y hechizos que alteraban la naturaleza, no había muchos que pudiera aprender. Aún así, había pasado mucho tiempo al lado de Leti en el mundo exterior, y tenía un as en la manga. Solo queda acabar con él, pero no parece que quiera morirse. El inesperado forcejeo del fin fue una sorpresa, pero Mujir seguía tranquilo. Sabía que esta batalla estaba a punto de terminar. Cuando había golpeado la punta de su tonfa contra el Lefkis, había vertido rápidamente un veneno en su cuerpo que haría que el maná que contenía se agarrotara. Era un hechizo llamado Medusa's Blood. El cuerpo de un Find era un buen conductor de maná y este hechizo lo petrificaba desde dentro. Ya lo había inyectado en el Lefkis antes de que Louki hiciera llover sus cuchillos, y el veneno se había abierto paso por completo en el cuerpo del Lefkis. Como tal, no podía escapar. Ni siquiera puedes usar esas piernas tuyas. Cuando Mujir dijo eso, ya estaba en movimiento. Sin bajar la velocidad, se lanzó hacia el Lefkis, que lo interceptó con un rayo. Pero le llevaba 1 o 2 pasos de ventaja. Desató varios ataques con sus tonfas, centrados en el cuerno del Lefkis. Y un momento después de que se detuviera, el cuerno se convirtió en polvo. Louki, no hay necesidad de contenerse. Muy bien. Cuando Mujir se dio la vuelta para decir eso, Louki ya se había movido delante del Lefkis, cuchillo en mano. Su mano derecha estaba echada hacia atrás, lista para atacar en cualquier momento. El hechizo que estaba preparando difería del proceso de construcción habitual y del resto de los hechizos de atributo rayo. Incluso incluyendo a los fallecidos, solo había un puñado de maestros mágicos que podían utilizarlo. Ya veo, así que puede usar el vértice del trueno. Mujir miró con admiración. La boca de Louki se movió mientras murmuraba algo. La densidad de la electricidad aumentó mucho más allá de lo que los hechizos normales con atributos de rayo podían lograr. Que el vértice del trueno tempestuoso se manifieste. Dijo, empujando la palma de su mano hacia adelante, y luego. El trueno rugió. Naruikazuchi. El Lefkis aulló a Louki, tal vez intentando presentar batalla o intimidarla. Pero el rayo se disparó hacia su boca. El enorme rayo abrumó cualquier resistencia, y el Lefkis quedó carbonizado por dentro y por fuera. No importaba dónde había estado su núcleo. Habría sido una historia diferente si hubiera estado ileso y pudiera esquivar, pero al recibirlo directamente, además de ser golpeado por dentro, su resistencia simplemente no importaba. No había forma de resistir el vértice del trueno. Con eso, Louki y Mujir terminaron. Buen trabajo. Elogió Mujir a Louki, mientras se preparaba para disparar una bengala de señales. Sus palabras la avergonzaron un poco. Desde su punto de vista solo había hecho lo que podía, lo cual era natural. No podría haberlo hecho sola. Dicho esto, no era un enemigo compatible con tu estilo de lucha. Él estaba siendo considerado, pero eso solo la hizo sentir incómoda. Que protegiera su orgullo hizo que pareciera que la trataba como a una niña. Además, que ella tuviese que sobreesforzarse no se debió a un mal emparejamiento. Incluso ella podía decir que era también porque sus habilidades no estaban a la altura. Al final, fue tu hechizo el que frenó los movimientos de Lefkis, ¿no es así? Bueno, sí, pero no es que sea un hechizo perfecto. Hay fins contra los que no funciona. ¿Es algún tipo de veneno? Mujira sintió con una ligera sonrisa. En realidad,
Se consideraba de mala educación preguntar a los maestros mágicos por sus cartas de triunfo. Así que Louki no hizo más preguntas. Las heridas del pecho empezaron a dolerle más. Cuando miró hacia abajo para comprobar su pecho, se sonrojó un poco. Su uniforme se había desgarrado por los cortes, y el agujero se había ampliado por sus acciones violentas. Había una diferencia entre lo expuesta que estaba al mirar hacia abajo y lo que estaba al mirar de frente. Al darse cuenta de eso, comprendió la consideración de Mujir. Era como si estuviera tratando con una hija adolescente. Y que lo hubiera hecho sin que ella lo supiera hizo que Louki se sonrojara aún más. Mujir le habló sin mirar hacia ella. Pensar que Sahik se me adelantó. Bueno, enviemos nuestra propia señal. Louki respondió con un pequeño movimiento de cabeza. Había notado la bengala de Sahik momentos después de derrotar al Lefkis. Al poco tiempo, la propia señal de Mujir se disparó. Después de verla, se dio cuenta de que la nieve aún no había cesado. No era una tormenta feroz, pero se acumulaba gradualmente como antes. La señal de Sahik debería significar que ha derribado al Ogma. Y el Lefkis también está muerto, así que supongo que el clase S que Siralus y la capitana están inmovilizando es el responsable de esta nieve. Pensando en ello normalmente, ese sería el caso, pero recordó que Alus había estado extrañamente dudoso al respecto. Tal vez ni siquiera sea ese clase S el responsable. Tal vez sea un fin desconocido que aún se esconde en los túneles. Así que quizás Louki y yo deberíamos investigarlo, pensó para sí mismo. Lo peor sería que hubiera otro Findi que fuera más fuerte que un clase S. Quería escuchar la opinión de Louki al respecto, así que se dirigió a ella. Louki estaba presionando sus heridas y mirando fijamente a la distancia. Mujir comprendió inmediatamente lo que estaba haciendo y lo que estaba mirando. La vaga onda de maná que sintió en su piel era de un sonar de maná. Sin embargo, la extraña nieve debería haber hecho inútil la detección. Entonces, ¿qué estaba tratando de mirar? Decidió no decir nada y se limitó a vigilarla. Los observadores suelen tener un gran sentido del maná, y los que se basan en el sonar de maná son especialmente sensibles. Supuso que ella podría estar rastreando algo que ni siquiera un dígito doble como él podría percibir. De hecho, Louki había agudizado todos sus sentidos hasta el punto de sentir el aire frío con todo su cuerpo. No lo había notado en plena lucha contra el Lefkis, pero ahora que estaba en un lugar tan elevado, tenía la clara sensación de que algo no iba bien. El ruido de la nieve que soplaba era terrible en el suelo, pero se atenuaba un poco aquí arriba. Al conectar diferentes tipos de longitudes de onda en lo que iba más allá de un sonar de maná normal, Louki apenas logró ampliar el alcance. Después de enviar el sonar 2 o 3 veces, sintió una reacción que le llamó la atención. Esa reacción, que estaba apenas dentro del alcance, la sorprendió mucho. Estaba más allá de una pequeña montaña. Loki. Mujir se apresuró a llamarla mientras ella empezaba a correr en silencio. Sintiendo algo urgente en su expresión, rápidamente la persiguió. Louki había recibido un tratamiento de urgencia, pero sus heridas no se habían curado del todo. A pesar de ello, utilizó Force para ir de pico en pico a la velocidad del rayo. Mujir corrió desesperadamente tras ella, apenas pudiendo mantener el ritmo porque el gran esfuerzo de las piernas de Louki la frenaba. Pero tenía una razón para apresurarse hasta ese punto.